Y justamente, chicas, esta columna o esta entrevista que vamos a hacerle ahora a Daniel Di Bartolo, secretario de Educación de SADOP, del Consejo Directivo Nacional, está enmarcada en algo que yo denominé paradojas de las políticas educativas actuales. ¿Y por qué digo paradojas? Porque hay, se habla de educación como clave para crecer desde el punto de vista del gobierno y del Ministerio de Educación Nacional, desde los ministerios de educación de las provincias y también de la Ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado hay una gran estigmatización por parte de ellos del docente, ¿no? Y de su tarea pedagógica. Por otro lado, el gobierno afirma que los chicos no terminan la secundaria, intentan, como fue el caso de esta semana, cerrar los bachilleratos de adultos mientras los chicos quieren estudiar. También afirman los funcionarios de este gobierno que los maestros no se capacitan y a la vez se cierran programas de capacitación gratuita como nuestra escuela. Hay una crítica permanente a que los chicos no leen, pero se han desprovisto los planes de lectura y la provisión de libros en las escuelas. Se habla de la importancia de la educación en TICs, pero muchas escuelas carecen de conectividad o no han llegado las computadoras a manos de los alumnos y los docentes, o se dejan incluso en las escuelas después de clase y los chicos no pueden trabajar en casa para hacer tareas. No hay dinero para educación, según los funcionarios del gobierno, pero piensan crear una universidad para futuros maestros, existiendo históricos y prestigiosos profesorados en todo el país. La secundaria del futuro acaba de tener un accidente sin consecuencias, por suerte, porque se cayó un ventilador de techo en un aula de primer año en el Normal 10. Se dicen abiertos al diálogo y toman medidas autoritarias en consultas, imponiéndose sobre leyes y normativas vigentes. Y en estas paradojas de las que estoy hablando, quiero incluir también no solamente a los docentes que trabajan en las escuelas públicas, sino también a los docentes que trabajan en las instituciones educativas de nivel privado. Y para eso tenemos en línea ya a Daniel Di Bartolo, como les decía, secretario de Educación del Sindicato de Docentes Particulares y miembro del Consejo Directivo Nacional. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, hablando un poco de estas paradojas entre los dichos y los hechos, ¿no? Porque la verdad que es muy llamativo, ¿no? Las declaraciones contrapuestas con los hechos y con las realidades por las que estamos atravesando. Sí, así es, totalmente. La verdad que estamos frente a un escenario muy complicado, ya que tanto el Poder Ejecutivo como incluso los mismos gobernadores están impulsando una serie de transformaciones en el sistema educativo que no están acompañadas, en primer lugar, por el financiamiento necesario como para poder encararlas, pero en segundo lugar, son medidas que claramente están planteando un retroceso de una política pública que a través del plexo normativo sancionado en la Argentina en la última década, como es la Ley de Educación Nacional, la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Educación Técnico-Profesional, la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de 180 días de clase y garantía del salario mínimo docente, habían producido un marco con un consenso mayoritario. Nosotros siempre decimos es el último gran pacto educativo que generó la sociedad argentina sobre qué educación quiere para qué proyecto de país, y bueno, y todo esto se está desbarrancando claramente con una política que apunta a la mercantilización y privatización de la educación. Así es. ¿Y de qué manera es que cómo impacta, digamos, entre los docentes que forman parte del sindicato de ustedes y los que no forman parte, o sea, de los docentes que están trabajando en instituciones educativas, ¿no? Bueno, es muy interesante la pregunta, porque en realidad las escuelas privadas y por lo tanto sus trabajadores, los docentes de las escuelas privadas que representa
el SADOP, a través de su personería gremial número 90, en realidad tienen condiciones similares a las de los docentes estatales. La gran diferencia que hay entre un docente estatal y un docente privado es su relación de empleo. La relación laboral de un docente estatal es con el Estado, obviamente ya no hay escuelas nacionales, por lo tanto es con los estados provinciales, y la relación laboral de un docente privado es con un empleador, llámese una iglesia, la Iglesia Católica u otros credos, o sociedades anónimas, fundaciones, etcétera. Desde este punto de vista, en lo que se refiere a la política pública, llamémosle de índole técnico-pedagógico, se aplican los mismos lineamientos. Lo que sucede que en la relación laboral no es lo mismo tener al Estado como empleador, claro, si se quiere lejano, a tener, digamos, un empleador que está la gran mayoría de las veces en la misma escuela y ejerce, digamos así, ese rol patronal en forma directa. Claro. Digamos, la docencia privada se encuentra impactada por este deterioro de las políticas públicas, por lo que nosotros llamamos una dispersión y fragmentación del salario docente. Usted tiene hoy en la Argentina 24 grillas salariales absolutamente distintas, con básicos diferentes, con sumas de distinta índole y con digamos la incorporación creciente de un componente que se da a llamar presentismo en la propuesta salarial de la provincia de Buenos Aires, Itenaula en la provincia de Mendoza, también presentismo en la provincia de Jujuy, donde se quiere hacer confundir presentismo, ausentismo y legítima necesidad de un docente, gremio en su mayoría de mujeres, de poder tener determinadas licencias que corresponden a su vida cotidiana. Claro, ahora, este tema del presentismo y del ítem aula, me gustaría que lo ampliaras un poco, porque nuestra audiencia no solamente está compuesta de docentes, sino también de personas que no están en la docencia y, claro, y que por ahí no están al tanto exactamente de cómo es digamos, el proyecto gubernamental en cuanto al presentismo. ¿Y qué es lo que oculta en realidad esta propuesta, digamos? Bueno, mire, en realidad en el caso de la provincia de Mendoza no es un proyecto, sino que ya es una instrumentación. Bien. Hace 2 años. Nosotros lo hemos cuestionado administrativa y judicialmente, pero sobre todo venimos desarrollando una lucha gremial en contra de la implementación de un componente en el salario, para que nos entendamos, ¿no? Por lo general, la mayoría de los trabajadores tienen un salario básico, algunos componentes, sobre todo por antigüedad, y bueno, ese es digamos, lo que recibe como reconocimiento monetario. Bueno, en el caso de la docencia, el salario está compuesto por el básico, por un porcentaje importante de antigüedad que va hasta el 120% de antigüedad, sí, y en el caso de varias provincias lo que se está haciendo es poner en práctica un nuevo componente que es en negro, no tiene ningún tipo de remuneración ni bonificación por antigüedad, que está asignado directamente a lo que tiene que ver con la presencia del docente en el aula. Por lo tanto, si hay enfermedades, si hay estudios, si hay maternidad, si hay causas de fuerza mayor, el docente no se le justifica y por lo tanto pierde este componente llamado Itenaula, llamado presentismo. En el caso de la provincia de Buenos Aires, usted imagínese que en la negociación que en este momento se está llevando a cabo, la provincia en forma unilateral depositó en las cuentas de 37.000 docentes sobre 300.000 que hay en toda la provincia, un premio extra de 4.200 pesos por no haber faltado ningún día el año pasado. Claro. Y le aclaro, nosotros somos docentes, sabemos lo que significa la continuidad pedagógica en el aula. Es decir, no es que nosotros estamos apuntando a que, tengamos la mayor
permisividad posible, sino por el contrario, entendemos que hay situaciones que tienen que ver con el desarrollo de una persona como trabajador que le implican una inasistencia, y es una barbaridad que, digamos así, en esta doctrina del premio, sí, que es la nueva marca de la política educativa en Argentina, si no se falta, se le premia, claro, cuando en realidad hay faltas que están ampliamente justificadas. Claro, esto está claro, ¿no? Creo que es claro para la audiencia ahora. Y perdóneme una cosita más. Sí, dígame. La gran mayoría de los docentes argentinos desarrollan su actividad en forma abnegada, yendo permanentemente a clase y asistiendo sin faltar, incluso en muchas oportunidades atentando contra su propia salud. Nosotros lo hemos estudiado en el caso de SADOP a través de una encuesta nacional denominada Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Y eso dice la encuesta, que muchos docentes van a trabajar enfermos. Entonces, en lugar de estigmatizar al docente, poniéndole como castigo una suerte de presentismo, lo que se debiera hacer es jerarquizarlo para aumentar de este modo el nivel de la calidad educativa. Sí, está clarísimo esto. Ahora, Daniel, estamos hablando con Daniel Di Bartolo, secretario de Educación de SADOP, y quiero preguntarte, ¿el gobierno eliminó a SADOP de la paritaria federal? Bueno, a ver, así dicho no, digamos así. El gobierno lo que hizo fue sancionar un decreto, el decreto 52, que nosotros lo hemos atacado judicialmente. Ahora en esta semana ha habido un operativo de prensa diciendo que la justicia había rechazado el pedido de SADOP. Esto no es así. En realidad el tema de fondo, que es la inconstitucionalidad de este decreto, el juez no se ha expedido. Lo que ha hecho, en realidad, más que sacar a SADOP de la paritaria federal, es destruir la paritaria federal docente y crear un nuevo ámbito, según el gobierno, según el ministro Finocchiaro. A nosotros nos hicieron creer que estábamos en una paritaria cuando no lo era. Bueno, yo le quiero decir que no me gusta hablar en primera persona, pero me tocó en ese momento, 10, 12 años atrás, ser protagonista de las primeras paritarias federales docentes, y doy fe, doy testimonio en el Ministerio de Trabajo, como corresponde a una negociación colectiva paritaria. Se reunían los representantes del Ministerio de Educación, del Ministerio de Trabajo, de las provincias, o sea, el sector patronal, con los trabajadores, los 5 gremios docentes nacionales, y ahí se pactaron una serie de materias, no solamente el salario mínimo, y verdaderamente lo que el gobierno niega que sea una paritaria lo fue. Por lo tanto, así como la docencia logró la paritaria a fuerza de lucha gremial, por ese mismo camino la recuperará. Bien, ¿cuáles son hoy los reclamos por parte de SADOP, que sé que está codo a codo con otros gremios docentes como la CETERA, pero bueno, tiene también sus reivindicaciones propias? ¿Cuáles son hoy las reivindicaciones y las medidas de acción en las que están pensando el futuro? Totalmente, sí, nosotros tenemos pliego propio de reivindicaciones por un lado, y compartimos con los demás gremios docentes reclamos comunes. Bueno, en primer lugar, obviamente está en el tope en este momento la discusión salarial. Nosotros entendemos que es imprescindible que exista una recomposición. Obviamente esto se está dando en las disputas en las provincias. Estamos en conflicto en la provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe, con, digamos, todavía no hay cierres en estas jurisdicciones. Esto está al tope de nuestro reclamo. En segundo lugar, estamos reivindicando que el gobierno convoque a la paritaria federal docente, tal como negociamos en estos últimos años. Y en tercer lugar, en ya lo que tiene que ver con el pliego propio, nosotros le estamos reclamando a nuestros empleadores, a las cámaras empleadoras de la enseñanza privada, también que se sienten a negociar colectivamente condiciones y medio ambiente de trabajo. Y finalmente, creo que no se puede dejar de agregar en un pliego
sindical, el tema de la formación docente continua. Usted lo decía en el comentario previo a esta entrevista, nosotros habíamos logrado la formación docente universal, gratuita y en servicio a través del programa Nuestra Escuela, que justamente fue un acuerdo paritario, y esto fue eliminado. Hoy los docentes no tienen una política de formación continua al alcance de sus manos. Mal puede haber un incremento de la calidad educativa si realmente no se lo considera al docente en su función áulica y en su desarrollo profesional. Bueno, Daniel Di Bartolo, no sé si querés decir algo más o comentar algo más, o cerramos acá y la entrevista. No, yo agradecerles a ustedes. Nosotros también tenemos un pliego específico con las universidades privadas. Hemos presentado ante el Ministerio de Trabajo el pedido de la inmediata convocatoria a la paritaria. Los docentes de las universidades privadas son representados también por el SADOP, y hoy es un sector precarizado laboralmente, a pesar que luce con sus difusiones y sus cartelerías a lo largo y a lo ancho del país. Universidades privadas es quizás un tema que en alguna otra oportunidad deberíamos profundizar en otra conversación. Agradecerle nuevamente esta entrevista y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, Daniel Di Bartolo, secretario de Educación del Consejo Directivo Nacional de SADOP.